La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Gabriela Hidalgo, ella es directora de Prevención de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos de la Defensoría del Pueblo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de FM Mundo. Doctora, ¿continúa la falta de control del Estado en las cárceles del país? Bueno, creo que con los últimos incidentes eso es algo evidente. El mes de mayo pasamos por un lamentable evento de violencia al interior del CRS de Santo Domingo. Del monitoreo que nosotros pudimos haber hecho, alertamos que persistía el tema de la falta de control en el centro. Eso fue ya el 15 de mayo, muy posterior a los hechos que se presentaron en el centro, y lamentablemente la falta de atención oportuna a estas alertas, que si bien es cierto la institución no es parte de lo que hace la labor de seguridad penitenciaria, en base a cierta información que nos llega o el propio monitoreo que hacemos, nosotros presentamos esas alertas. Sin embargo, vemos que no ha habido esa atención oportuna para evitar las lamentables muertes que se han presentado y en un contexto muy fuerte de violencia. Incluso no solo las alertas de instituciones como la Defensoría del Pueblo, sino también familiares que comenzaron a alertar con llamadas al ECO 911 a las autoridades policiales, incluso estando ya ahí la policía, los familiares decían que la policía no ingresaba y que estaban muriendo al interior porque lo veían en vivo debido a las llamadas telefónicas de videollamada que hacían los internos a sus familiares afuera, en los exteriores. Había todo ese tipo de alertas. Entonces, ahí, pese a que, como lo ha dicho el gobierno varias veces, este enfrentamiento al interior de las cárceles es derivado de la riña entre bandas, hay la responsabilidad del Estado, del gobierno, porque son su responsabilidad los internos. Efectivamente, y creo que no es muy positivo el tema de que solamente se vincule la responsabilidad de esto a las bandas existentes. El Sistema Nacional de Rehabilitación Social afronta problemas estructurales desde hace ya bastante tiempo. Hemos pasado por cerca de casi 7 declaraciones de emergencia del sistema, no se asignaron los recursos suficientes, sigue existiendo falta de personal multidisciplinario, no solamente el tema de la falta de personal para garantizar la seguridad de los centros, sino justamente el personal multidisciplinario que tiene que intervenir en el diagnóstico para realizar una adecuada separación, en los ejes de tratamiento que tienen que realizarse para garantizar que efectivamente se cumpla con las finalidades establecidas en el sistema en el artículo 201 de la Constitución. Entonces, existe una preocupación muy grande porque ya han existido alertas desde el propio OFCAD en el año 2017 en su informe País ya alertó y expresó su preocupación por 16 fallecimientos. Desde el 2021 estamos contabilizando nosotros del monitoreo que realizamos 422 fallecimientos en contexto de custodia. Esto es ya bastante grave. Entonces sí es necesario en este caso que se atienda y se asigne de una vez una atención integral a todas las necesidades y prioridades que tiene el sistema. El Centro de Santo Domingo, nosotros tenemos informes ya desde hace varios tiempo, el último fue levantado en el 2019, que alertaba sobre la falta de personal. Apenas contaban con una persona para el eje educativo, una para el eje laboral, un psicólogo, 2 trabajadores sociales y 3 abogados para llevar el tema de lo jurídico. Entonces, no solamente se debe ver o vincular el tema de fortalecer la parte de seguridad, está faltando uno de los ejes importantes que es justamente el tratamiento, y a esa es la parte que lamentablemente no se le ha dado prioridad. Entonces, no es que no sean eficaces las acciones del gobierno, sino más bien es que no son suficientes realmente lo que se está haciendo, porque como decía incluso una experta en temas de seguridad y pacificación en las cárceles de Colombia, ella decía que porque el gobierno dijo y anunció como un gran logro la baja en el hacinamiento en las cárceles, pero esa baja se ha venido dando no por acciones del gobierno, sino por el fallecimiento de los internos. Bueno, nosotros tenemos observaciones y las hemos expresado como una preocupación al gobierno porque la reducción del hacinamiento no necesariamente obedece a la salida de PPLs. Lo que no existe es un cálculo adecuado de los estándares internacionales en realidad
al porcentaje o más bien metraje de ocupación. Los estándares internacionales recomiendan tener por cada persona privada de libertad mínimamente 4 metros cuadrados más el espacio de baño. ¿Y cómo es ahora? Visitas a los distintos centros que hemos realizado, hemos encontrado a veces en celdas de 3x2 hasta 14 personas. Lo que contabilizan lamentablemente las autoridades son los espacios de camas habilitados, que no necesariamente a veces son espacios adecuados, son espacios que se hacen entre los espacios de canchón de los denominados cambuches, o a veces espacios implementados encima de baños. En las visitas nosotros hemos seguido constatando a veces personas que duermen literalmente bajo urinarios. Y eso también es lo que fomenta la explosión de violencia que hemos vivido, ¿no? O le da más facilidad, digamos, el hacinamiento. Justamente porque no se está cumpliendo con las finalidades que mencioné hace un momento, están establecidas en la Constitución, en el reglamento, la serie de estándares internacionales que existen, los informes que ya organismos internacionales, la propia Asamblea, y bueno, llamándose atención ya hasta en sentencias que ha realizado la Corte Constitucional, que no son uno, son varios. Las sentencias que ya desde hace bastante tiempo tiene emitida la Corte Interamericana en relación a las condiciones de privación de libertad, debe llamarnos a la preocupación porque no se está dando la atención oportuna y prioritaria que debe darse. ¿Cuáles son las estrategias o las medidas que debería tomar inmediatamente el Estado ecuatoriano que proponga la Defensoría del Pueblo? ¿Cuáles creen ustedes que debería ser? Un poco ya las que están señaladas en la política pública que se aprobó en el mes de febrero y que entiendo que desde el espacio del directorio en el que también participa la Defensoría del Pueblo se está a la espera de que se concluya. Esto vendría a ser el censo penitenciario. Lamentablemente no hay información de qué personas están en los centros. Eso me parece que es uno de los temas prioritarios. Y lo siguiente. Y en ese punto, doctora, antes de que continúe, en ese punto en que el Estado no sepa cuántos internos tienen las cárceles del país, eso es un claro indicador de que no tiene el control de las cárceles, porque es cuestión de entrar y medir y contar. Si no tengo la llave del pabellón, si la tiene el líder de la organización delictiva dentro de la cárcel, entonces ¿cómo entro yo a contar cuántos hay? Justamente por eso es la necesidad de que el Estado retome el control de los centros. Como le decía, uno de los temas principales es empezar con el tema de contar con el personal que haga justamente este levantamiento de información, que pueda ejecutar el diagnóstico para hacer una separación y de alguna forma evitar lo que hemos visto lamentablemente en los incidentes de fallecimientos en otros centros, en los que hasta personas que están detenidas por temas de apremio han fallecido en esta situación. Uh-huh. Entonces, es necesario que el Estado implemente las acciones necesarias, la contratación del personal multidisciplinario. Lamentablemente debo decir que el manejo del sistema no se lo ha realizado de manera técnica, sino que más bien durante muchos años se lo ha tomado de una forma con solamente una visión política. Y creo que hay espacios en los que necesariamente debe priorizarse lo técnico. Las alertas han sido dadas inclusive por el propio personal de los centros, entiendo yo, a las autoridades del SNAI. Es necesario que con urgencia y con prioridad tomen todos los mecanismos necesarios justamente para evitar esa situación. Del CPPL de Santo Domingo fue de conocimiento público que una semana antes hubo un procedimiento de requisa. Sin embargo, ahí sería importante evaluar qué eficacia tuvo esa intervención. Creo que son temas claves, ¿no? El tema del hacinamiento, el tema también de la diversificación de los presos por peligrosidad, es algo que no se logra todavía. ¿Qué hacían ese nivel de presos en una cárcel de mínima seguridad como es la de Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema que también nos llama mucho la atención sin necesidad de ser técnicos en la materia. Justamente, y más que nada, es como les mencioné hace un momento, es el no atender oportunamente las alertas. El Estado cuenta con un informe elaborado por la Secretaría de Inteligencia en el año 2018. Ya alertaba sobre la presencia de una serie de bandas al interior de los centros. Sería importante ver qué atención se dio a ese informe. Nosotros no tuvimos acceso al contenido del informe final. Yo entiendo que esa situación se lo debió haber presentado a las autoridades de turno, pero sí creo que puede servir mucho el tema del análisis y de información que se recopiló. Y si posteriormente el Estado, a través de la
la entidad que ahora funciona como inteligencia, ha seguido levantando sus informes. Creo que es necesario que pueda darlo a quienes deben tomar las decisiones para que puedan evaluar cuál es la real situación de los centros. Doctora, le agradezco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por el interés en el tema y esperemos que se pueda ya de una vez concluir y no tener que estar repitiendo estas masacres que se están presentando al interior de los centros. Escenas muchas gracias. Horrorosas las escenas que tuvimos que ver los ecuatorianos de las masacres en las cárceles del país. Esperemos que así sea, doctora. Muchísimas gracias. Gabriela Hidalgo, directora de Prevención de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos de la Defensoría del Pueblo.